Soy lo que podrías llamar un ermitaño. He pasado los últimos 5 años de mi vida apartado de todo contacto con el mundo exterior, en mi pequeño santuario. Otros podrían verlo como una prisión, pero yo lo encuentro acogedor. Este lugar es mi universo, y es lo suficientemente pequeño como para saber en todo momento lo que sucede en cada rincón. Aquí sé que estoy a salvo del caos que se despliega más allá de la ventana, que siempre dejo cerrada, con las cortinas bien corridas. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que fui un niño como cualquier otro, con una familia que me cuidaba. Vivía en una casa bastante grande con mis padres y mi hermana mayor. Aunque los recuerdos de mis padres son vagos, sé que nos querían mucho, tanto a mí como a mi hermana. Sin embargo, estaban siempre absorbidos por sus trabajos, y eso los mantenía alejados de nosotros. En cambio, mi hermana, que era mucho mayor que yo, asumió la mayoría de las veces el rol de cuidar de mí, especialmente cuando mis padres se quedaban trabajando hasta altas horas de la noche. Probablemente comí más de sus platos que de los de mi propia madre. A pesar de todo, nunca pareció molestarse por tener que hacerse cargo de mí. A veces me pregunto cuánto de esa actitud era solo una fachada. Un adolescente como ella seguramente habría experimentado frustración por tener que vigilar a su hermano pequeño en todo momento. Afortunadamente fue lo suficientemente comprensiva como para no mostrármelo, o al menos no de manera abierta. Yo, por mi parte, trataba de no incomodarla, ni a ella ni a mis padres, lo más que pudiera. Incluso en esos días ya era un niño callado y reservado. Siempre me mantenía apartado, tanto en la escuela como en casa, saliendo de mi caparazón solo cuando me lo pedían. En mi mente, creía que estaba haciendo lo mejor que podía para no ser una carga para nadie. Ahora, al mirarlo con distancia, creo que tal vez parecía distante, o incluso indiferente con mi familia. Quizás si hubiera intentado comunicarme más con ellos, las cosas habrían sido diferentes. Una noche el sonido de la manija de la puerta comenzó a temblar y me despertó. Había hecho el hábito de cerrar con llave temprano por mi timidez, y probablemente eso me salvó la vida. Me levanté de la cama con la intención de abrir, pensando que mi hermana necesitaba algo de mí. Pero cuando los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, me quedé paralizado. Mi hermana siempre había sido tranquila y paciente. Nunca me había hablado en ese tono. No era como ella golpear la puerta de esa forma en medio de la noche. La persona al otro lado continuó golpeando con cada vez más intensidad hasta que temí que la puerta pudiera ceder. Lo único que pude hacer fue acurrucarme bajo las sábanas. Eventualmente me quedé dormido y me desperté al amanecer, empapado en sudor. Traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Casi lo logré. Pero cuando abrí la puerta y salí al salón, lo que vi allí me perseguirá por el resto de mis días. Aunque no pude recordar muchos detalles, mi psicólogo asignado por el tribunal me ha explicado que mi mente está bloqueando recuerdos traumáticos que aún no soy capaz de procesar. Aún así, algunos detalles se quedaron en mi memoria. Recuerdo la sangre derramándose entre las grietas del suelo de madera. El aire estaba impregnado con un olor metálico que me hizo sentir náuseas. Y las luces rojas y azules de los vehículos policiales iluminando la casa, respondiendo a lo que creían que era solo una llamada por ruidos molestos. Esos fragmentos de recuerdo han logrado abrirse paso entre los rincones de mi mente. Ahora son prácticamente todo lo que puedo recordar de esa vida anterior. Los recuerdos reprimidos también han borrado casi todo lo que conocía sobre mi familia. Para cuando me salí del sistema de adopción y pude conseguir mi propio lugar, casi no quedaba nada. Apenas lograba recordar algo sobre mi familia. De hecho, para ese momento ni siquiera podía evocar los rostros de mis padres. Me convertí en un ermitaño, viviendo de manera austera con el dinero que conseguía haciendo trabajos técnicos en línea como autónomo, hasta que un día me miré al espejo y por primera vez vi lo triste y lamentable en lo que me había convertido. O más bien, lo que siempre había sido. Tenía 18 años y seguía siendo el mismo niño asustado que se escondía debajo de las mantas. Durante todos esos años pensé que ya era suficiente. Decidí que iba a superar mi miedo. La terapeuta con la que había estado hablando por internet me sugirió una terapia de exposición gradual que me ayudaría a vencer mis temores. Ella se refería principalmente a mi miedo al mundo exterior. Cuando me sintiera listo, su plan era sacarme a caminar fuera para acostumbrarme al entorno. Pero por primera vez en mi vida, quise hacer más de lo que se me pedía.
Después de tanto tiempo atrapado por mis propios miedos, sentía una necesidad urgente de actuar mientras aún mantenía esa determinación. Ese fue el mayor error de mi vida. En lugar de seguir una exposición gradual al mundo exterior para acostumbrarme, decidí enfrentar mi miedo a la muerte de manera directa, y la única forma de hacerlo era presenciarla. Accedí a la Deep Web usando un navegador Tor, junto con más de una docena de medidas de seguridad. Puede que sea un ermitaño, pero también soy un técnico freelance con algo de conocimiento. Si iba a adentrarme en la Deep Web, no iba a arriesgarme innecesariamente. Visité varios sitios con contenido gráfico, donde se mostraban personas luego de accidentes o catástrofes naturales. Un soldado con la pierna destrozada por una explosión, los fragmentos esparcidos por la tierra a su alrededor. Un choque vehicular en el que el conductor había sido aplastado en su asiento, con sus entrañas fuera de su cuerpo. Y una persona alcanzada por un rayo, cuya piel se había carbonizado hasta adquirir un tono azul muy oscuro, casi negro, con venas hinchadas y oscuras bajo la piel. En algunas de las imágenes no podía decir si las personas seguían vivas o ya habían muerto. Tal vez habría sido más humano que estuvieran muertas. Quise cerrar el navegador en varias ocasiones mientras veía esas imágenes. A pesar de que mis ojos se llenaban de recuerdos que había tratado de enterrar, continuaba haciendo clic en los enlaces, mirando más y más fotos aterradoras sin apartar la vista. Estaba decidido a dejar de tener miedo de esas cosas, y parecía que lo estaba logrando. Al menos no me había acurrucado en la cama en un ataque de pánico, todavía. Pero entonces hice clic en un enlace titulado Noche en familia sale mal. No sabía exactamente qué esperaba, pero pensaba que sería solo otra imagen perturbadora. En lugar de eso, me redirigió a un video. Sabía que no podía ser una transmisión en vivo. Tenía programas de seguridad que bloqueaban cualquier intento de conectar mi computadora con otro dispositivo. Podría estar medio loco, pero no era tonto. El video mostraba una sala de estar débilmente iluminada. Atados y sentados en un sofá, un hombre y una mujer de mediana edad, con cinta adhesiva cubriendo sus bocas. Ambos sollozaban por entre sus labios sellados, pero también se oía la voz de alguien más joven llorando, fuera de cámara. Dos hombres con pasamontañas negros entraron y se pusieron detrás de ellos. Colocaron suavemente una mano sobre sus hombros, como si intentaran tranquilizarlos después de un largo día de trabajo. Sin embargo, el efecto fue todo lo contrario. El hombre y la mujer empezaron a respirar entrecortadamente. Los sollozos de la voz joven se intensificaron, y entonces, sin previo aviso, las manos de los enmascarados se transformaron en un agarre feroz que hizo que ambos se tensaran visiblemente de dolor. Los enmascarados sacaron cuchillos automáticos de debajo de sus espaldas, y con un solo movimiento, cortaron las gargantas de ambos simultáneamente. Un grito sofocado provenía de fuera de la pantalla mientras el hombre y la mujer agonizaban, desangrándose, incapaces de hacer más que exhalar aire con el débil resoplido de sus gargantas abiertas. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que me hizo cerrar el navegador fue lo que vi cuando la cámara se alejó del sofá y enfocó a un joven atado a una silla en la misma sala de estar. Reconocí a ese chico. Era mi hermano. Esa sala de estar era mi sala de estar. Los rostros del hombre y la mujer en el sofá se hicieron de inmediato más familiares. Eran mis padres. Estaba viendo una grabación de lo que ocurrió en mi casa la noche que mi vida cambió para siempre. Llamé a la policía de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, mi mente tratando de procesar lo que acababa de ver. No podía creerlo, pero estaba viendo algo más allá de mis peores pesadillas. No era una pesadilla. Era real. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. El operador me preguntó qué había sucedido, pero no podía articular palabras al principio. Solo lograba sollozar, mi mente colapsada bajo el peso de la revelación. Finalmente, logré darles suficiente información, y la policía llegó a mi departamento en cuestión de minutos. Fue entonces cuando entendí que esas pruebas digitales podían ser la única forma de reabrir el caso de mi familia, de entender por qué todo había sucedido. El caso de su asesinato nunca había sido cerrado. Había pasado tanto tiempo sin respuestas. Ahora, con las grabaciones que había encontrado, las autoridades reabrieron el expediente. Esa misma noche, cuando la policía me pidió que les entregara mi computadora, el peso de la verdad comenzó a aplastarme aún más. Sabía que nada volvería a ser igual.
Las imágenes de ese video se repetían una y otra vez en mi cabeza. El horror de ver a mis padres asesinados, de ver a mi hermano sufriendo mientras sus ojos me miraban con una mezcla de desesperación y miedo. Pero el peor de los recuerdos no fue la sangre, ni los gritos, ni las escenas grotescas. Lo peor fue el hecho de que yo, en un estado de completo caos emocional, había permitido que todo eso sucediera sin poder hacer nada. Había tenido años para prepararme para enfrentar mis miedos, pero nunca imaginé que enfrentarlos me llevaría por un camino tan oscuro. La Deep Web me había dado la oportunidad de escapar temporalmente de mis miedos, de mis recuerdos. Pero al final, me arrojó directamente al abismo de la verdad, una verdad que no podía negar. Mis padres estaban muertos, y mi hermano, a quien había visto como mi protector en la infancia, estaba atrapado en ese video, reviviendo una tragedia que aún no comprendía completamente. La policía me mantuvo en observación durante un par de días mientras se realizaban las investigaciones. Necesitaban que recordara todo lo que pudiera sobre mi familia, sobre lo que había sucedido esa noche. Pero mi mente, aún atrapada en el horror de la grabación, solo podía centrarse en una cosa. ¿Quién había sido responsable de todo esto? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi hermano? Las respuestas llegaron con el paso de los días, cuando las autoridades identificaron a los enmascarados en el video. Eran dos individuos con antecedentes criminales, involucrados en una red de extorsión y secuestros. Habían estado vigilando nuestra casa durante semanas, esperando el momento adecuado para atacar. Parecía que todo había sido planeado meticulosamente. Mis padres, tan atrapados en su rutina, nunca se dieron cuenta del peligro inminente que se cernía sobre ellos. La noticia de que los responsables fueron detenidos al fin trajo algo de paz a mi mente. Sin embargo, la paz no duró mucho. Aunque sabía que los culpables estaban bajo custodia, el dolor seguía ahí, con cada recuerdo, con cada pensamiento que venía a mí, perturbando mi ya frágil equilibrio. ¿Qué sentido tiene vivir en un mundo que te ha arrebatado todo lo que alguna vez conociste? Recuerdo cómo la terapeuta me aconsejó que no me refugiara solo en mi dolor, que enfrentara mi miedo a la vida, que no me aislara. Pero al mismo tiempo sabía que la oscuridad que había tocado mi vida nunca me abandonaría por completo. Había sido testigo de algo que no podía borrar, algo que me había transformado de manera irreversible. Decidí seguir adelante por mi hermano. Si él había sobrevivido a esa noche de terror, si aún estaba con vida después de todo lo que había pasado, yo también podía encontrar la forma de salir adelante. Y aunque mi vida nunca sería la misma, algo en mi interior me decía que debía seguir buscando respuestas, no solo a los misterios de mi familia, sino a los propios de mi existencia. La terapia de exposición gradual volvió a ser parte de mi vida. Con el tiempo me atreví a dar pasos hacia el mundo exterior, aunque aún lo hacía con cautela. No estaba listo para enfrentar todo de una sola vez, pero cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, me acercaba un poco más a sanar. Aún me siento como un ermitaño en muchos aspectos, pero ya no soy el mismo niño temeroso que se escondía bajo las mantas. He aprendido que, aunque la oscuridad pueda perseguirme, no debo dejar que controle mi vida. La verdad, aunque dolorosa, también puede liberar. Pasaron los meses, y aunque seguía luchando con los recuerdos, algo en mí empezó a cambiar. La oscuridad, aunque siempre presente, ya no era tan aplastante. Había aprendido a vivir con ella, a aceptarla como parte de mi vida, pero no como su centro. Aprendí que incluso en el dolor más profundo, podía encontrar momentos de paz. No era un proceso fácil, pero cada día era una pequeña victoria. La terapia continuó y lentamente mis miedos fueron disminuyendo. Volví a salir de mi apartamento, a caminar por las calles, aunque de manera cautelosa. Había aprendido que la vida seguía, a pesar de todo. En algún momento entendí que la verdadera libertad no estaba en evitar el dolor, sino en poder enfrentarlo y seguir adelante. Un día me encontré con un artículo en línea, una historia sobre un hombre que había pasado por algo similar a lo que yo viví. Leí con atención, sintiendo una conexión profunda con sus palabras. El miedo, la pérdida, la necesidad de aislarse. Pero al final su historia hablaba de algo que en ese momento sentí que yo también podía alcanzar: la esperanza. Miré mi reflejo en el espejo una vez más. No era el mismo niño asustado que había encontrado en el espejo años atrás. Había cambiado. Y aunque mi vida nunca sería perfecta ni libre de sombras,
Entendí que tenía el poder de seguir adelante, de encontrar mi propio camino en este mundo que, a veces, parecía tan oscuro. Me preparé para salir de nuevo, un paso más hacia lo desconocido, pero ahora con una determinación que antes no tenía. No sabía lo que el futuro me depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba listo para enfrentarlo. No estaba completamente curado, no iba a ser perfecto, pero estaba aprendiendo a vivir con la verdad, y eso, para mí, era suficiente. Lucía nunca imaginó que su vida cambiaría por completo por culpa de un clic. Todo comenzó una noche en la que no tenía nada más que hacer. Cansada de las mismas redes sociales y aburrida de ver las mismas noticias, decidió investigar algo nuevo. Había escuchado historias sobre la Deep Web, de personas que se adentraban en sus rincones oscuros, pero nunca le había prestado mucha atención. Decidió finalmente explorar por curiosidad. No pensaba que fuese a encontrar nada extraordinario, solo algo que le sacara del tedio de su rutina diaria. Pero a medida que navegaba, las páginas que visitaba se volvían cada vez más extrañas, cada vez más oscuras. Videos siniestros, productos ilegales, gente que ofrecía y compraba todo tipo de cosas que no imaginaba siquiera. Y lo peor de todo, algo dentro de ella sentía que no debía seguir, pero su mente ya estaba atrapada. Algo en esa oscuridad virtual la fascinaba, la atraía. Sabía que había cruzado una línea invisible, pero la adrenalina de lo prohibido le daba un impulso que no podía ignorar. Pensó que solo estaba mirando, sin hacer nada realmente malo. Pero la Deep Web tiene una forma peculiar de jugar con las mentes. Después de unos días vio algo que cambió todo. Un anuncio en una página oscura, cuyo fondo negro la hizo sentir como si estuviera mirando directamente al vacío. El título decía: "Compra lo que desees, sin consecuencias". Lucía sonrió nerviosa. Sabía que era una trampa, pero la curiosidad la empujó a hacer clic. En la pantalla apareció un mensaje simple, con opciones para comprar todo tipo de artículos de lujo, desde relojes hasta coches, a precios ridículamente bajos. Pero lo que más le llamó la atención fue una lista de tarjetas de crédito, nombres de personas y números de cuenta. "No te preocupes", decía el mensaje. "Tu compra será invisible. Nadie te rastreará". Lucía se sentó frente a la pantalla, tentada por la oferta. Sabía que estaba cruzando una línea muy fina, pero el pensamiento de tener lo que siempre había querido, sin tener que pagar precios exorbitantes, era demasiado atractivo. La idea de obtener un bolso de marca que jamás podría comprar con su sueldo de mesera, de vivir la vida que siempre soñó, parecía tan simple. Entonces, sin pensarlo mucho, compró. Utilizó una de las tarjetas de crédito robadas que encontró, y todo sucedió como en un sueño. Recibió una confirmación de pago y la promesa de que el producto llegaría en unos días. Lo primero que compró fue una chaqueta de cuero exclusiva, una de esas que las celebridades usaban en sus fotos de Instagram. La siguiente semana, el paquete llegó. El mensajero no hizo preguntas y Lucía escondió la caja en su apartamento, casi sin poder creer que había conseguido algo tan valioso sin el menor esfuerzo. El deseo de tener más creció en ella, como una droga. Con cada nueva compra, el precio que estaba dispuesta a pagar parecía menos importante. Las reglas que pensaba que no debía romper se difuminaban en la oscuridad de esa red secreta. La ilusión de poder tener todo lo que deseaba a su alcance era adictiva, y Lucía no podía detenerse. Pero lo que ella no sabía era que, al tomar ese primer paso, ya había firmado un contrato con las sombras. La Deep Web no perdona. Cada clic, cada compra la acercaba más a algo que no podía comprender completamente. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje inesperado. Estaba dirigido a ella, pero el remitente era desconocido. Simplemente decía: "Has roto las reglas, te estamos observando". Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía cómo había llegado ese mensaje. Pensó que podría ser solo una broma, un error, algo que alguien había enviado para asustarla. Pero no podía quitarse la sensación de que algo oscuro estaba al acecho. Decidió ignorarlo, pero el miedo persistía. Pasaron unos días y entonces comenzó a notar algo extraño. Cada vez que salía de su apartamento sentía miradas. Veía sombras en las esquinas de su visión, personas que la seguían de cerca. La paranoia se apoderó de ella. Se dio cuenta de que sus compras en la Deep Web
no solo la habían puesto en la mira de los estafadores, sino que ahora había algo mucho más peligroso detrás de todo esto. Un día, un paquete diferente llegó a su puerta. Esta vez no era de lujo ni de una tienda de ropa exclusiva. Dentro de la caja había solo un mensaje: lo que debes no se paga solo con dinero. Al principio pensó que era otro intento de asustarla, pero cuando vio el número de teléfono y la dirección de una casa, su estómago se retorció. No había pedido nada a esa dirección, ni sabía quién era esa persona. Algo no estaba bien. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de su apartamento. Lucía miró a través de la mirilla. No vio a nadie. Decidió no abrir, pero los toques en la puerta se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera buscando entrar a la fuerza. El miedo se apoderó de ella, y de inmediato, pensó en la única opción que le quedaba: escapar. Salió por la ventana trasera, caminando rápidamente por el callejón oscuro. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche. Al dar la vuelta a la esquina, vio una furgoneta estacionada a lo lejos. Los cristales oscuros impidieron que pudiera ver quién estaba dentro, pero su intuición le decía que era mejor alejarse de allí cuanto antes. Al día siguiente, todo parecía tranquilo. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido apareció en la pantalla. Lucía no contestó. Temía que alguien estuviera buscando algo más que dinero esta vez. A pesar de que intentó volver a su vida normal, la sensación de estar siendo observada la acompañaba cada vez más. Fue entonces cuando vio el titular en las noticias locales: hombre encontrado muerto en la zona sur, vinculado a una red de fraudes con tarjetas de crédito. El nombre de la víctima no le dijo nada, pero algo en su interior le dijo que había una conexión. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, vio a un hombre con un maletín que la observaba desde la esquina. Lucía se detuvo en seco, con el corazón acelerado. No pudo evitar preguntarse si lo que había comenzado como una simple curiosidad había terminado arrastrándola a algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Ya no podía escapar de las sombras. El precio de su curiosidad había sido mucho más alto de lo que pensaba. Lucía no podía dormir esa noche. La sensación de estar siendo observada persistía, como si una sombra invisible se hubiera adueñado de su vida. Cada ruido en la calle, cada paso que resonaba cerca de su apartamento, la hacía sobresaltarse. Decidió que necesitaba descubrir qué estaba pasando y quién estaba detrás de todo esto. El miedo ya no era solo un acompañante, sino una constante. Lo peor era que su curiosidad, ese mismo impulso que la había llevado a la Deep Web, la empujaba a seguir adentrándose más en la oscuridad. Al día siguiente, con la mente nublada por la paranoia, Lucía decidió investigar aún más. Sabía que la Deep Web no era un lugar para volver, pero sentía que no podía ignorarlo. Había algo en ella, algo más grande que el simple deseo de saber, que la atraía hacia esas páginas oscuras. El dinero que había gastado, los productos robados, la sensación de estar jugando con fuego, todo eso la tenía atrapada. Desesperada, volvió a encender su ordenador y, con las manos temblorosas, se conectó a la red oculta. Esta vez no buscó objetos de lujo ni tarjetas de crédito. Solo quería saber quién la estaba vigilando. Quiénes estaban detrás de las amenazas, del mensaje en la caja, del maletín que había visto en la calle. Después de unas horas de buscar, encontró algo que le heló la sangre. Un foro secreto, con acceso restringido solo para usuarios de alto nivel en la Deep Web, tenía información sobre personas que habían sido víctimas de un fraude similar al suyo. Cada historia era más perturbadora que la anterior. Lo peor de todo era que las personas que habían hecho compras como Lucía, no solo habían perdido dinero, sino que se habían convertido en objetivos de una red de tráfico de datos y manipulación. Un grupo conocido como el Ojo Oscuro se encargaba de rastrear a quienes violaban las reglas de la red, y sus métodos para hacer justicia no eran nada amables. Lucía temblaba al leer los testimonios. Sabía que estaba en serios problemas, pero también entendió que había algo aún más oscuro detrás de todo esto. La Deep Web no solo ofrecía productos robados y datos personales, sino que también jugaba con las mentes de quienes la exploraban. Te tentaba, te atraía, y luego, una vez que te tenías atrapado, te arrastraba hacia las sombras sin posibilidad de escapar. De repente una notificación emergió en su pantalla. Era un mensaje privado.
Sabemos lo que has hecho. Lucía se quedó paralizada, incapaz de moverse o pensar. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero nunca imaginó que esto se volvería tan real. El mensaje continuaba: tus compras han sido detectadas. Es hora de pagar. El miedo la invadió. Salió de su apartamento en pánico, corriendo por las calles desiertas como si alguien estuviera justo detrás de ella. La paranoia la consumía. Miraba cada coche que pasaba, cada persona que cruzaba su camino, preguntándose si eran parte del ojo oscuro. Todo le parecía sospechoso, pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, mientras regresaba a su apartamento después de pasar la noche fuera, vio algo que la hizo detenerse en seco. En la puerta de su casa había un paquete. No era el tipo de paquete que ella había esperado. No tenía la etiqueta de un vendedor ni ninguna marca, solo una dirección escrita a mano que no le era familiar. Lucía, temblando, abrió el paquete con cautela. Dentro había una carta. Nos vemos pronto, el precio ha aumentado, no puedes escapar. De inmediato comprendió que no se trataba solo de un juego de dinero o compras. Esto era mucho más grande, mucho más peligroso. Había tocado algo que no podía entender, algo que no iba a dejarla ir tan fácilmente. El miedo la invadió por completo. En ese momento, supo que no importaba lo que hiciera, ya estaba demasiado involucrada. Había cruzado la línea, y las sombras de la Deep Web la habían reclamado. Lucía no pudo quitarse el miedo, pero en su interior, algo se había encendido. Sabía que ya no podía huir, que todo lo que había hecho la había arrastrado demasiado lejos en ese abismo. La Deep Web no era solo un espacio de compras y secretos, era un lugar donde las personas desaparecían, donde las reglas no se aplicaban. Y más que nunca, entendió que el verdadero precio de todo lo que había hecho no era el dinero ni los objetos, era algo mucho más oscuro. Decidió enfrentarlo, dejar de correr. Tomó su teléfono y con manos temblorosas, llamó a un número desconocido, uno que había encontrado en el foro de la Deep Web. El mensaje en el paquete le había dado la pista. Sabía que este era el último paso. ¿Estás lista para pagar?, dijo una voz grave al otro lado. La voz sonaba como si proveniera de un lugar muy lejano, pero al mismo tiempo muy cercano, como si estuviera justo detrás de ella. Lucía no respondió de inmediato. Su cabeza estaba llena de pensamientos frenéticos, pero finalmente, con una determinación que nunca había tenido antes, contestó: sí, estoy lista. Lo siguiente fue el silencio, pero no duró mucho. La voz del otro lado comenzó a dar instrucciones. Un lugar, una hora, una clave. Todo estaba perfectamente planeado. Todo tenía un propósito. Ella no tenía opción, no podía escapar. Había tocado un punto de no retorno y las sombras que la rodeaban estaban listas para reclamar su pago. Sí, estoy lista. Lo siguiente fue el silencio, pero no duró mucho. La voz del otro lado comenzó a dar instrucciones. Un lugar, una hora, una clave. Todo estaba perfectamente planeado, todo tenía un propósito. Ella no tenía opción, no podía escapar. Había tocado un punto de no retorno, y las sombras que la rodeaban estaban listas para reclamar su pago. A la hora indicada, Lucía llegó al lugar señalado, un antiguo edificio de oficinas en una zona olvidada de la ciudad. El edificio estaba oscuro y vacío, como si no hubiera sido tocado por años. Al entrar, la luz parpadeó, y un escalofrío recorrió su espalda. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo. Dentro, todo estaba en silencio, hasta que una figura se acercó desde la oscuridad. Un hombre, con la cara oculta tras una máscara, la miraba fijamente. En sus manos llevaba un maletín negro, similar al que Lucía había visto aquella vez en la calle. No dijo nada, solo la invitó a seguirlo a una sala más pequeña. Allí, sobre una mesa, había una caja con un candado. «Este es el precio, Lucía», dijo la voz, que sonaba familiar, aunque ella no podía reconocerla. Lucía observó la caja. Sabía lo que debía hacer, pero no podía evitar que su corazón se acelerara. ¿Qué querían de ella? ¿Qué más había que pagar por todo esto? La figura la miró por un largo rato como esperando una respuesta. Finalmente, Lucía asintió. Abrió la caja. Dentro había un dispositivo electrónico y varios papeles. La figura le indicó que debía usar el dispositivo para acceder a una base de datos oculta en la Deep Web. Era una operación que no podía entender completamente, pero sabía que implicaba la entrega de algo más. Información, acceso, poder. Al pulsar el botón del dispositivo,
Una pantalla en blanco apareció frente a ella. No había vuelta atrás. La figura observó mientras Lucía introducía los códigos. Era un intercambio. Sus datos, su vida, todo lo que había hecho en la red a cambio de su libertad momentánea. Pero Lucía sabía que nada de eso la liberaría realmente. Había sido elegida para pagar un precio mucho más alto que el que había imaginado. Una vez terminado el proceso, la figura se acercó a ella y, con un gesto casi ceremonial, le entregó una tarjeta, similar a las que había usado antes, pero esta tenía una marca especial. Un símbolo que solo aquellos que habían cruzado la línea en la Deep Web podían reconocer. «Este es el final de tu deuda», dijo, y antes de que Lucía pudiera reaccionar, la figura desapareció en las sombras del edificio. Lucía salió del lugar sin saber qué esperar. El precio que había pagado ya no solo era económico, sino algo mucho más profundo, algo que nunca podría borrar. Cada paso que dio al salir de ese edificio la acercó más a la realidad de que no había salida fácil. La Deep Web había dejado su huella en ella, y por más que intentara huir, siempre estaría ahí, acechando en las sombras, esperando el momento de cobrar más. Esa noche, al regresar a su apartamento, Lucía apagó su computadora. Sabía que había sido parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro de lo que su mente podría procesar. Miró su teléfono, y por un segundo, pensó en borrar todo, alejarse, huir para siempre. Pero la marca en su mente, la sensación de haber cruzado esa línea era imborrable. Sabía que nunca podría escapar de la Deep Web, ni de las sombras que se habían apoderado de su vida. Solía traficar órganos en la Deep Web. No soy un asesino, soy el administrador y dueño único de una funeraria. Es el único establecimiento de este tipo en el pequeño pueblo donde vivo, por lo que en efecto, soy la única opción para las familias de los difuntos. Pero no siempre fui el único que trabajaba allí. La funeraria ha sido un negocio familiar, así que fue mi madre quien me enseñó todo lo que sabía sobre el oficio. Tan pronto como tuve la edad necesaria, traté de huir de todo eso ingresando a la escuela de medicina. Durante los 3 años que estuve allí, me fue bastante bien, hasta que tuve que regresar a mi pueblo natal. Mi madre había fallecido inesperadamente de un infarto en casa. Me dejó la funeraria en su testamento, además de pedir que fuera yo quien preparara su cuerpo para su funeral. Embalsamar su cadáver fue lo más doloroso que he hecho en mi vida, pero lo hice, porque era su último deseo. Era evidente que el negocio familiar significaba mucho para mi madre, y los habitantes del pueblo también lo necesitaban para poder llevar a cabo una ceremonia adecuada, sin tener que viajar largas distancias. Sabía que no podía dejarlo. Además, no es como si pudiera pagar mis deudas estudiantiles ahora que mi madre ya no estaba para ayudarme. Solo tenía una opción: o gestionaba la funeraria de forma convencional y seguía pagando mis préstamos hasta mi muerte, o encontraba una manera paralela de saldar mis deudas antes de retirarme. La elección fue clara para mí. Lo aprendido en la escuela de medicina me permitió extraer órganos con delicadeza de cada cadáver que llegaba a mi mesa. Los trajes y vestidos ocultaban las cicatrices, y un poco de relleno donde antes estaban los órganos evitaba que los cuerpos se vieran desinflados. En realidad, no era tan diferente del embalsamamiento común. Las familias de los difuntos nunca notaban nada extraño en los funerales. De hecho, a menudo me agradecían por hacer que sus seres queridos lucieran tan bien por última vez, sin saber que sus órganos se encontraban en un congelador en la parte trasera de la funeraria. Por más esmero que pusiéramos los encargados en hacer que los cuerpos se vieran bien, los familiares usualmente no los examinan demasiado a fondo. Así que, bueno, lo que no saben no les afecta, ¿verdad? No es como si los cadáveres pudieran quejarse de lo que les hago, ya que, bueno, están muertos. Siendo realistas, considerando algunas de las cosas espeluznantes que implica un embalsamamiento común, nosotros, los funerarios, no existiríamos si los muertos pudieran protestar. Antes de que alguien me critique por lo que hice, déjenme aclarar algo. Como alguien que ha conocido médicos y que alguna vez soñó con ser uno, sé que los órganos que las personas entierran o incineran a diario valen más que el oro. Hay personas en hospitales esperando un trasplante que les salve la vida, mientras que, para aquellos que ya han muerto, esos órganos de valor incalculable terminan siendo enterrados o cremados, donde no sirven para nada. Para mí,
Enterrar algo tan valioso, que podría salvar vidas, es una locura. Esa es una de las razones por las que me oponía a heredar el negocio de la funeraria, incluso más que por la naturaleza morbosa de la profesión. Eso no significa que me vea como algún tipo de santo, porque, al final de cuentas, mi propósito era vender órganos para hacer dinero, no para salvar vidas. Ningún médico legítimo que conozco intentaría conseguir órganos para sus pacientes a través de la Deep Web. Trato de no preguntar qué harán mis clientes con los órganos que compro. Eso era lo que sucedía con uno de mis compradores más frecuentes. Para los fines de esta historia, llamémoslo Luis. Conocí a Luis cuando comencé mi negocio de venta de órganos en la Deep Web. Tenía mi propio sitio en la Deep Web donde realizaba mis transacciones. Cada vez que extraía un órgano de un cadáver, lo publicaba en mi página con un precio base, sobre el cual los interesados podían hacer ofertas. Una vez que se vendía un órgano y se completaba el pago en bitcoins, conducía hasta un sitio apartado cerca de la ubicación del comprador. Dejaba un paquete con los órganos y enviaba las coordenadas antes de marcharme. Luis siempre hacía ofertas altas, y rápidamente me acostumbré a ver su nombre de usuario en mi página de la Deep Web, pujando cantidades exorbitantes por cualquier órgano que publicara. Casi siempre ganaba las subastas. No sé de dónde sacaba tanto dinero para gastar en órganos, y francamente no me importaba. Solo quería el dinero. Un día tenía un conjunto completo de órganos a la venta en mi página de la Deep Web. Corazones, pulmones, riñones, lo que fuera. La persona de la que los obtuve había muerto por hipotermia. Al parecer se había embriagado y pasó la noche en la calle, donde murió congelado. Una tragedia terrible, pero me dio la rara oportunidad de recolectar un conjunto completo de órganos que estaban en buen estado. Además, el hecho de que hubiera muerto por frío hacía que los órganos llegaran a mi mesa casi intactos. Aunque el hígado estaba algo deteriorado, Luis ganó la subasta por varios de los órganos. En solo un día, pude hacerme de una buena suma de dinero. Pero también tuve que cargar con una pesada nevera portátil que contenía un corazón, un par de pulmones, 2 riñones y un hígado en mal estado, recorriendo todo el estado hasta la ciudad donde se encontraba. Estaba realmente agotado ese día. Extraer tantos órganos sin dañarlos y luego reconstruir el cuerpo no es tarea fácil. Además, ya le había entregado órganos a Luis unas 12 veces antes, lo que me hizo no percatarme del coche negro que me seguía hasta que ya me encontraba en una zona desolada de la ciudad. Cuando vi el vehículo en el espejo retrovisor, sentí como mi pulso se aceleraba. Siempre había temido que algo así sucediera. Pensé que la policía finalmente había descubierto lo que estaba haciendo. Pero antes de entrar en pánico, traté de calmarme. Podría ser solo una coincidencia, un coche que simplemente iba en la misma dirección que yo. Detuve mi coche al borde de la carretera, fingiendo revisar mi teléfono, esperando que fuera solo un vehículo común que seguiría su camino. En lugar de eso, mi corazón dio un vuelco cuando el coche se detuvo a mi lado. Esto es todo, pensé. La policía me arrestaría por vender órganos en la Deep Web. Sin embargo, en lugar de arrestarme, la persona en el coche negro bajó la ventana. Dentro había un hombre de aspecto normal, con una camisa blanca. Mantuve mi ventana cerrada, aún fingiendo usar mi teléfono, cuando de repente recibí un mensaje de texto. Era de Luis, y simplemente decía: «Mira a tu lado». Fue entonces cuando me di cuenta de que la persona en el coche era mi comprador. Me sentí aliviado de que no fuera la policía, pero aún no quería mostrarme frente a alguien que compraba órganos en la Deep Web. No hice ningún movimiento para abrir la puerta ni bajar la ventana, simplemente le envié un mensaje preguntándole si era la persona en el coche a mi lado. Confirmó mis sospechas y me pidió que bajara la ventana para poder hablar. No me moví. Le dije que podíamos hablar por mensaje. También le pregunté cómo sabía dónde me encontraba. Se rió desde su coche cuando leyó mi mensaje y respondió que tenía sus métodos. Solo pude suponer que de alguna manera debía estar rastreando mi teléfono. Me preguntó cómo conseguía mis órganos, a lo que respondí que no era asunto suyo. Lo vi fruncir el ceño a través de la ventana de su coche y luego me preguntó si podría estar presente cuando adquiriera los órganos. Le pregunté por qué querría hacer eso. Su respuesta aún me persigue. Me envió un mensaje diciendo que siempre había querido intentar hacer sushi de órganos y que necesitaban estar muy frescos para ello. Fue entonces cuando me di cuenta, con horror,
de que todo este tiempo había estado comprando los órganos no para trasplantes, sino para comerlos. Cuando lo miré nuevamente a través de la ventana cerrada del coche, me estaba sonriendo de una forma perturbadora, con una sonrisa llena de dientes y ojos desorbitados. Aceleré el coche y me alejé lo más rápido que pude. También rompí mi teléfono y arrojé los restos en un contenedor de basura tan pronto como me fue posible. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la sonrisa de Luis, esa sonrisa tan perturbadora, seguían rondando en mi mente. Sabía que había algo profundamente extraño en él, pero nunca imaginé que se tratara de algo tan macabro. La Deep Web me había ofrecido una cantidad de dinero que me había cegado, pero también me había puesto en contacto con personas de las que nunca había querido saber nada. Ahora, sentía que había cruzado una línea de no retorno. Al día siguiente, decidí cambiar mi rutina. Me tomé un par de días para alejarme del negocio de la Deep Web y del tráfico de órganos. Necesitaba pensar y recuperar algo de mi humanidad, si es que aún quedaba algo de ella. Llamé a un par de clientes que había tenido en el pasado para cancelar todas las transacciones pendientes, y por primera vez en mucho tiempo cerré la página de la Deep Web. Pero no podía olvidar a Luis. Aunque ya no estaba vendiendo órganos, su presencia me seguía acechando. Cuando finalmente me armé de valor para retomar la normalidad, fui a la funeraria para revisar los cuerpos que había recibido durante mi ausencia. El frío en el aire de la morgue me hizo pensar en la muerte de mi madre, en lo que ella habría pensado si supiera lo que había hecho. Me detuve frente al congelador donde guardaba los órganos. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si todo lo que había hecho me estaba arrastrando al mismo abismo en el que Luis parecía estar atrapado? Fue en ese momento que algo llamó mi atención. Al abrir el congelador me encontré con un paquete pequeño, algo que no recordaba haber puesto allí. Era una caja de cartón sencilla, con una dirección escrita a mano. No tenía dudas de que era una de las entregas pendientes, pero lo extraño era que la caja parecía ser más grande de lo habitual, como si conteniera algo más. Descarté la idea de que fuera un error de algún empleado, porque yo mismo era el único que manejaba estos envíos. Estaba a punto de cerrarla, pero algo me detuvo. Curiosamente, la dirección escrita no parecía ser la de un cliente habitual. Aún así, la abrí. No esperaba encontrar dentro lo que encontré. Lo que había dentro no era más que una carta, un par de imágenes y algo que me hizo retroceder. Las fotos eran mías. Esas fotos eran de mí, tomando los órganos de un cadáver en mi propia funeraria. No pude evitar que un sudor frío recorriera mi espalda. No sabía quién había tomado esas fotos, pero lo peor era la carta. Su contenido decía: «Te conozco bien, más de lo que crees, y aunque creas que puedes escapar de todo, la Deep Web nunca olvida. En breve te encontraré, y cuando eso pase no habrá lugar donde esconderte». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba aterrorizado. Si Luis me había seguido hasta mi coche, ¿quién más sabía lo que hacía en la funeraria? ¿Era él quien había dejado la carta o alguien más que estaba jugando conmigo? Apreté los dientes, respirando con dificultad, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero nada tenía sentido. Esa noche, mientras me preparaba para descansar, escuché un ruido afuera de la funeraria. Un coche, quizás el mismo, estaba estacionado frente a la entrada. A través de la ventana, vi una sombra moverse. Mi primer impulso fue salir y confrontarlo, pero me contuve. No sabía qué esperar. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores, pero lo que más me preocupaba era que todo esto podría haber sido obra de Luis o de alguien más dentro de la red de la Deep Web. Decidí esperar, mantenerme en silencio. Solo cuando el coche se alejó me atreví a salir. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo más estaba en juego. Esto ya no era solo un negocio. Había comenzado a desmoronarse, y todo lo que había hecho hasta ese momento parecía venir en mi contra. La carta en mi mano me quemaba. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. La Deep Web estaba tomando un giro que no me había imaginado, y de alguna manera, yo ya estaba atrapado en una red mucho más grande y peligrosa de lo que jamás hubiera querido. Tenía que actuar rápido, antes de que alguien más decidiera ponerle fin a mi vida como había hecho con tantas otras. Pero aún quedaba una cosa más. Luis no era solo un comprador. No era solo un hombre que quería órganos frescos. Había algo mucho más oscuro en él, algo que no entendía completamente. Y esa inquietud, esa sensación de que algo estaba por suceder,
Me acompañó hasta la última vez que lo vi. Lo único que sabía ahora es que si no hacía algo pronto, no solo perdería el control de mi vida, sino también mi propia cordura. Pasaron varios días desde la última vez que vi el coche negro frente a la funeraria. Cada día que amanecía, sentía que estaba más cerca de un desenlace que no podía evitar. La carta que había encontrado, la amenaza escrita con tanta certeza, seguía grabada en mi mente. Sabía que no podía quedarme allí esperando lo inevitable. La Deep Web me había envuelto y ahora los ecos de esa oscuridad me perseguían. No pude dormir ni comer bien. Mi mente estaba nublada por la paranoia. Empecé a sentir que todo lo que había hecho estaba a punto de desmoronarse frente a mí, y lo peor de todo era que ya no sabía cómo salir de esto. Mientras caminaba por la funeraria, recordando lo que había sido mi vida antes de todo este desastre, comencé a pensar en mi padre. Él había sido el primero en enseñarme cómo tratar con la muerte, pero yo había ido demasiado lejos, perdiendo todo sentido de lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué habría pensado él si estuviera aquí? El sonido del teléfono me hizo sobresaltarme. Era un mensaje de texto. No era de Tomás ni de ningún cliente. Era de un número desconocido. Sé lo que has estado haciendo, estás en peligro. Si quieres salvarte, ven al viejo almacén a las afueras del pueblo. Esta noche, a las 12. Mi respiración se aceleró al leer esas palabras. No sabía qué hacer. ¿Era una trampa? ¿O era mi única oportunidad para salir de todo esto? Mi instinto me dijo que no podía ignorarlo. Decidí ir. A las 12 de la noche me dirigí al almacén, un lugar en ruinas, al borde del pueblo, alejado de las miradas curiosas. El viento soplaba fuerte y el lugar estaba envuelto en una oscuridad espesa, más profunda que la de la propia Deep Web. El almacén era un edificio deteriorado, con las ventanas rotas y las puertas apenas colgando de los marcos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Entré. El interior estaba vacío, salvo por un par de cajas apiladas y la atmósfera cargada de humedad. No veía a nadie. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de que estaba en el lugar correcto. De repente escuché una voz que provenía de las sombras. Sabía que vendrías. La voz era grave, con un tono de diversión macabra. Al dar un paso hacia adelante, la figura que emergió de la oscuridad me hizo detenerme en seco. Era Luis. Pero no solo él. Estaba acompañado por un grupo de personas que se mantenían en las sombras, observando. Luis sonrió, y sus ojos desorbitados brillaron con una luz enfermiza. Te lo dije, ¿recuerdas? La Deep Web nunca olvida. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que había hecho. Todo esto no era solo un intercambio de órganos. No, Luis y su grupo no eran solo compradores. Eran parte de una red mucho más grande. Una red que operaba más allá de la simple adquisición de órganos. Estaban consumiendo lo que otros vendían. Yo había sido solo un peón en su juego, y ahora me encontraba atrapado en una trampa que ni siquiera podía entender completamente. ¿Pensabas que podrías simplemente abandonar el negocio?, dijo Luis acercándose a mí con paso lento. Las consecuencias de tus acciones no se borran así como así. Su sonrisa se amplió. Hoy te haremos parte del banquete, ya no puedes escapar. Sentí como el miedo me invadía, pero lo que más me aterraba era la sensación de que todo había sido inevitable. De alguna manera, yo ya había estado marcado desde el momento en que decidí entrar en la Deep Web. Ya no había vuelta atrás. El caos comenzó cuando el grupo dio un paso hacia mí. La desesperación me hizo reaccionar. Corrí, tan rápido como pude, hacia la puerta trasera del almacén con la intención de escapar, de huir. No iba a dejar que me atraparan, no ahora. No cuando todo estaba por desmoronarse. Corrí a través del campo oscuro, con el sonido de los pasos de Luis y sus cómplices pisándome los talones. Mi cuerpo estaba agotado, pero el miedo me mantenía en movimiento. No sabía si iba a llegar lejos, si alcanzaría un lugar seguro. Todo lo que podía hacer era seguir corriendo, buscando una salida. La Deep Web había sido mi ruina. Ahora la única opción que me quedaba era luchar por mi vida, aunque no sabía si aún podría salvarla. Las sombras se cerraban sobre mí, y el eco de las risas de Luis retumbaba en mi cabeza. Me volví dependiente de las compras durante mi etapa en la preparatoria. Como la mayoría de las chicas de mi edad, me interesaban la moda, los chicos, y sobre todo, la ropa que me ayudara a llamar la atención de los chicos.
Había uno en particular que me fascinaba. Era uno de esos chicos ricos que no te miraban ni dos veces si no vestías ropa de marcas que costaban más de lo que cualquier estudiante podría ganar en un mes de trabajo a medio tiempo. Lo llamaremos Álvaro, porque mirando atrás creo que ese nombre le queda perfecto. Si soy honesta, no logro recordar exactamente por qué me atraía tanto, más allá de su dinero y su apariencia aceptable. Debí ser una adolescente bastante ingenua y tonta en ese entonces, especialmente si pienso en las cosas desesperadas que hice solo para llamar su atención. Quería conseguir ropa exclusiva, de esas ediciones limitadas que solo unos pocos privilegiados pueden obtener. Ya sabes, ese tipo de prendas por las cuales la gente se amontona fuera de las tiendas, esperando para comprarlas a precios mucho más altos de los que la mayoría gana trabajando a medio tiempo. Sabía que era una locura, pero era el tipo de cosas que le gustaban a Álvaro. Así que dejé de lado mi sentido común solo por él. El problema es que no tenía ni el tiempo ni el dinero para conseguir esas prendas. Mis padres jamás habrían consentido que gastara su dinero en algo tan ridículo, así que, en lugar de eso, decidí buscar esas piezas de segunda mano en internet, con lo que podía ganar en mi trabajo como niñera. No tuve mucha suerte. La mayoría de los vendedores querían vender las prendas por precios más altos de lo que las habían comprado, lo que las hacía demasiado caras, incluso más que el precio original. Recuerdo que una vez leí que en la Deep Web se podían conseguir productos robados a precios bajos, ya que quienes los vendían querían deshacerse de ellos rápido. Así que, al ya haber agotado todas las opciones, decidí probar suerte ahí. Me conecté a la Deep Web usando un navegador Tor, y rápidamente busqué un sitio donde vendieran productos robados. Encontré algunas prendas exclusivas que me llamaron la atención, pero los precios seguían siendo más altos que el precio normal, y algunas tenían manchas que preferí no investigar demasiado. Después de un rato, ya estaba a punto de rendirme en mi intento de impresionar a Álvaro con ropa que claramente no podía permitirme. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si me hubiera rendido ahí mismo, pero justo cuando iba a cerrar el navegador, apareció un anuncio en la esquina de la pantalla. Había visto varios anuncios similares mientras navegaba por la Deep Web, pero por alguna razón decidí echarle un vistazo a este. El anuncio ofrecía información de tarjetas de crédito a la venta por solo $25, lo que me hizo sentir curiosidad. Pensé que podría comprar la ropa en línea usando la tarjeta de crédito de otro, si compraba la información de una por esos $25. Probablemente debía haber sospechado que había algo extraño, pero estaba tan cegada por la idea de encontrar una solución rápida, después de tanto buscar sin éxito, que no me detuve a pensarlo. Compré $25 en Bitcoin y lo gasté todo en la información de la tarjeta de crédito de un desconocido. Estaba lista para ir de compras. No voy a decir el nombre de la persona cuya tarjeta utilicé por razones obvias, pero lo llamaré Javier. Javier tenía mucho dinero. Pude haber comprado más de $10,000 en cosas sin siquiera acercarme al límite de su tarjeta. Estaba emocionada de haber encontrado la solución. Incluso después de que Álvaro me ignoró por completo para salir con una chica de una familia aún más rica que la suya, seguí usando la tarjeta de Javier para comprar todo lo que quería en línea. Nunca hacía que me enviaran los productos a mi casa, claro. Había una casa vacía en mi barrio que usaba como dirección de entrega. El jardín estaba algo descuidado, pero fuera de eso, todavía parecía lo suficientemente decente como para que cualquiera pensara que el dueño simplemente no tenía ganas de cortar el césped. Yo era pequeña para mi edad, así que podía colarme por una ventana trasera cuando llegaba el mensajero. Me metía, esperaba detrás de la puerta y cuando el repartidor dejaba el paquete, lo agarraba rápidamente y lo metía en mi bolso sonriendo. Todo salía perfecto. Hasta que un día, mientras esperaba una chaqueta de diseñador, alguien tocó la puerta. Al principio pensé que era el repartidor, así que me quedé quieta esperando a que se rindiera y dejara el paquete en la puerta. Pero continuaron tocando. Luego empezaron a golpear la puerta y a gritar que Javier saliera. Me paralicé al escuchar el nombre de Javier. Había estado usando su tarjeta para comprar cosas a su nombre y enviarlas a esa casa. Quien estuviera al otro lado de la puerta debía haber rastreado las transacciones y encontrado la dirección. Estaban convencidos de que yo era Javier, y no parecían nada contentos. Mientras me quedaba inmóvil, aterrada, en un sofá polvoriento, tratando de encontrar una salida, un estruendo resonó desde el otro lado de la puerta. Un jarrón se rompió, y escuché un fuerte disparo atravesando la puerta principal.
Salí corriendo de la casa, salté por la ventana trasera y corrí lo más rápido que pude. Los disparos se iban perdiendo a medida que me alejaba de la casa vacía. Unos días después, leí en las noticias que un hombre llamado Javier había muerto en un ataque vinculado a una mafia por robarles dinero. No pude confirmarlo, pero supe que era el mismo Javier cuya tarjeta había estado utilizando. Nunca regresé a esa casa para recoger la chaqueta, y después de lo que casi me sucede, no creo que vuelva a esa casa ni a la Deep Web. Pasaron varios meses, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. A veces cuando estaba en casa sentía que alguien estaba observándome, como si me estuvieran siguiendo. Pensaba que era paranoia, pero no podía sacudirme esa sensación incómoda. Javier había muerto, pero eso no significaba que sus problemas hubieran desaparecido, y lo que había hecho usando su tarjeta de crédito estaba lejos de ser algo sin consecuencias. Decidí borrar todos los rastros de mis compras, eliminar cuentas, cambiar contraseñas y deshacerme de cualquier cosa que pudiera vincularme a Javier o a esa casa vacía. Pero algo en mi interior me decía que no era suficiente, que todo lo que había hecho estaba por alcanzarme tarde o temprano. Una noche, mientras revisaba mis correos, noté un mensaje extraño. Estaba dirigido a Javier, pero había llegado a mi bandeja de entrada. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: «Estás tarde en el pago». El mensaje estaba claro. Alguien había rastreado la actividad de la tarjeta y sabía que no era Javier quien estaba detrás de las compras. Me sentí helada. No solo había estado jugando con fuego, sino que ahora estaba claramente en la mira de alguien peligroso. La mafia o quien quiera que estuviera detrás de todo esto, no se iba a conformar con que borrara un par de archivos. Tenían que hacerme pagar. Me puse en alerta temiendo que alguien apareciera en mi puerta. Pero no era tan fácil como simplemente esconderme. No podía salir de la ciudad ni desaparecer porque ¿cómo lo haría sin dejar rastro? Ya no era solo cuestión de ropa de marca o de un chico al que intentar impresionar. Estaba metida hasta el cuello en algo mucho más grande. Empecé a tomar precauciones como cambiarme de ropa en la casa de una amiga para evitar ser reconocida, y dejé de salir sola. No es que pensara que alguien podría aparecer en cualquier momento, pero la sensación de estar siendo vigilada nunca desapareció. Cada ruido fuera de mi ventana, cada sombra en la calle me hacía estremecerme. Un par de semanas después, mientras caminaba a casa de una amiga, vi una figura encapuchada parada a la esquina. Me detuve por un momento, los latidos de mi corazón acelerándose. La figura no se movió, pero sentí la presión de los ojos sobre mí. No sabía si era un accidente o si era alguien que había estado observándome. Algo me decía que ya no estaba a salvo, que los juegos que había jugado en la Deep Web y la tarjeta de Javier finalmente me habían alcanzado. De repente, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje: «Nos vemos pronto. No olvides lo que debes». El pánico se apoderó de mí. Ya no sabía si debía correr, esconderme o enfrentarme a lo que había hecho. Había cruzado demasiados límites para pensar que podría salir ilesa. No sabía quiénes eran, pero había una cosa que era clara: ya no podía escapar.